Bueno, mis queridos alumnos, hoy día vamos a ver sistema nervioso central, tronco encefálico, cerebelo y nervios craneales. Los nervios craneales van asociados al tronco encefálico, pero los separamos en la mención porque tienen como un punto aparte dentro de lo que vamos a ver. Es importante recordar que el tronco encefálico está compuesto por tres estructuras importantes, que desde inferior hacia superior, o también decirlo desde caudal hacia craneal, está compuesto por lo que se llama el bulbo, que aquí aparece como médula oblongada. En caso de cualquier situación de evaluación, siempre lo vamos a llamar bulbo. El puente, que antes se llamaba protuberancia anular, ahora se llama puente, después quedó como protuberancias secas y ahora se llama puentas secas. Antes se llamaba puente de Barolio también, si lo encuentran. Menciono varios nombres porque por si revisan nomenclatura, perdón, literatura y le aparecen otros nombres. Y el mesencéfalo siempre en toda la literatura aparece como mesencéfalo. Y por posterior vamos a encontrar otra estructura que es muy parecida al cerebro, pero que tiene funciones en asociación con él. No ejecuta funciones como tal, sino que principalmente lo que él hace es coordinar funciones que ejecuta el cerebro. Por ende, en supremacía, el cerebro es el que comanda la gran mayoría de todas las reacciones que nosotros tenemos como individuo humano. El cerebelo está en la región posterior, está dentro de la cavidad craneal, al igual que todo el resto del encéfalo. Está en la fosa craneal posterior, mientras que acá tenemos el diencéfalo en el centro y el telencéfalo rodeando a este diencéfalo. En el fondo es un recordatorio de lo que habíamos visto en generalidades. Acá tenemos otra imagen donde también podemos ver la división completa del encéfalo, donde encontramos la médula espinal en la región más inferior. A esta altura hay un punto importante, sobre todo hacia anterior, que se llama la decusación piramidal, que la vamos a ver más adelante en la clase, en la cual es el punto de referencia para referirnos y, definir, y determinar, perdón, que el bulbo está en este sector y la médula llega solamente hasta este nivel. Tenemos el puente que ya lo habíamos mencionado, el mesencéfalo, continuamos atrás con el cerebelo, el diencéfalo en un color más bien amarillo grisáceo, y el cerebro en gris, que vendría siendo el telencéfalo. Por ende, aquí tenemos las vesículas primordiales, las tres primarias, ¿cierto? Donde tenemos el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y sus respectivas derivaciones hacia la formación de un encéfalo adulto. Acá tenemos un tronco encefálico y un cerebelo in situ. In situ siempre se va a referir, lo vuelvo a repetir y a mencionar, que es cuando la estructura anatómica se encuentra directamente en el lugar donde va ubicada. Cuando yo retiro esta estructura de la cavidad craneal, ya no la estoy viendo in situ, sino que la estoy viendo por separado. Entonces, in situ significa que la estoy viendo en el lugar donde va ubicada. Entonces, aquí vemos un- un individuo humano real, eh, donde podemos ver la médula espinal. Cuando engruesa a formar bulbo, ¿cierto? Se ve el puente mesencéfalo. Aquí se ve parte del diencéfalo. Aquí estaría el tálamo. Arriba estaría el fornix, que después vamos a ver el infundíbulo para llegar a la hipófisis. Vemos parte del cuerpo calloso que pertenece al telencéfalo y la corteza cerebral. Pero vemos la cara medial, o sea, está en el fondo un corte sagital. Y también vemos meninges de protección, que vamos a tener una clase exclusiva para entender cómo van estas meninges. Aquí estaría el hueso occipital, acá estaría el hueso frontal, e incluso se ven el seno, las conchas nasales, entre otras estructuras. Entonces ahí estaría in situ en un individuo humano real, acá estaría la cavidad oral, el individuo humano real. La configuración externa del tronco encefálico está, para ir entendiendo mejor esta configuración externa, hay que entender que por dentro
de esta estructura, que es el tronco encefálico, hay núcleos y hay fascículos, que van, cuando me refiero a fascículo o tracto, me estoy refiriendo a axones. Cuando me refiero a núcleos, me refiero a soma de la neurona. Entonces aquí van a haber fascículos o tractos, ¿cierto? Y también somas neuronales, que por acumulación de ellos van a formar proyecciones en el tronco encefálico. Y por eso el tronco encefálico tiene esta forma. Aquí nosotros podemos encontrar que de aquí para abajo es médula espinal. Aquí todavía se ven los cordones blancos anteriores, la fisura media anterior, etc. Pero aquí hay una estructura que se llama en el bulbo la decusación piramidal, que es donde cruzan fibras que van desde el lado derecho hacia el lado izquierdo y fibras que van desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, a partir de esta decusación piramidal, hacia arriba, nosotros llamamos el bulbo hasta un surco que se llama el surco bulbo pontino, porque está entre el bulbo y el puente, y a la vez el puente va a ir desde este surco bulbo pontino al surco ponto mesencefálico, que vendría siendo el surco que se forma entre el puente y el mesencéfalo. Continuando con, esos eran los límites del tronco encefálico, continuando con el bulbo tiene una estructura en la región anterior como es la decusación piramidal que nos permite diferenciar entre lo que es médula espinal de bulbo, y explicamos que cruzaban las fibras. Tenemos una región que se llama las pirámides, y las pirámides se llaman así porque es la proyección del tracto piramidal que comentamos en la médula espinal. Entonces aquí van todas las fibras o axones descendiendo hacia la médula espinal, y al pasar por esta región del bulbo protruyen, o sea, generan una proyección hacia el exterior que es conocida como pirámide. Lo mismo pasa con las olivas inferiores. La compañera preguntaba por el núcleo olivar inferior. El núcleo olivar inferior deja una proyección lateral en el bulbo que se llaman las olivas, lo que determina un surco olivar anterior o preolivar y un surco olivar posterior o retroolivar. Como pueden ver, alrededor de estos surcos están saliendo nervios craneales, los cuales no vamos a mencionar en este momento, sino que lo vamos a dejar para más adelante. A la altura de la región anterior del puente, vamos a identificar principalmente un surco que se llama el surco basilar. Y este surco se llama basilar porque aquí hay una arteria que deja una impresión en este surco, donde de ahí su nombre. Por eso se llama surco basilar. Y como pueden ver, van fibras proyectándose de un lado hacia el otro de forma transversal para comunicar principalmente un lado del cerebelo con otro, y por eso termina tomando el nombre de puente. También vamos a ver asociado lo que se llama el pedúnculo medio. El pedúnculo, aquí hay tres pedúnculos cerebelosos, está el superior, el medio y el inferior. El inferior se conecta con el bulbo, el medio con el puente y el superior con el mesencéfalo. Los pedúnculos son una especie de conexión por donde van fibras nerviosas, o sea, van solo axones, para comunicar tanto el cerebro con el tronco encefálico o el cerebelo con el tronco encefálico. Eso es un pedúnculo. Y pedúnculo viene como de pie, en el fondo es como son como en forma de patitas que están conectadas hacia el, el, el cerebelo o el cerebro. Eso es lo que podemos presenciar principalmente por anterior o la cara anterior del puente. Y por la cara anterior del mesencéfalo podemos identificar los pedúnculos cerebrales, que es un punto de conexión entre el cerebro y el tronco encefálico, y también podemos identificar lo que se llama la fosa interpeduncular. No confundan que aquí dice sustancia perforada posterior, esto pertenece principalmente ya al cerebro, pero la fosa, el espacio que se forma aquí, se conoce como fosa interpeduncular. ¿Por qué inter? Porque está entre pedúnculos, derecho, izquierdo. Eso es lo que principalmente podemos identificar en la cara anterior. En un cerebro real podemos identificar lo mismo que estaba mencionando. Aquí encontramos la decusación piramidal, un surco mediano anterior, las pirámides, oliva, surco retroolivar,
surco preolivar, que no está marcado, aparece un surco más a posterior que se llama el surco dorsolateral. Tenemos el surco bulbopontino. Acá encontramos una fosita que es la supraolivar y la fosita lateral, que no las mencioné en la diapositiva anterior. Y eso principalmente en el caso del bulbo. En el caso del puente, ya habíamos mencionado, ¿cierto?, el surco bulbopontino, podemos encontrar un ángulo que es conocido como el ponto cerebelar, que es un ángulo que se forma entre el puente y el cerebelo. Encontramos el pedúnculo cerebelar medio, el puente propiamente tal, el surco basilar, por donde va esta arteria que les mencioné delante, y el surco ponto-mesencefálico, que es el punto de unión con el mesencéfalo. En el mesencéfalo, en la cara anterior, en un cerebro real, podemos encontrar principalmente la fosa interpeduncular, como también el pedúnculo cerebral, que son las estructuras más determinantes en el mesencéfalo en su cara anterior. Aquí, bueno, hay una visión anterolateral, donde podemos identificar aún mejor lo que es el surco dorsolateral, la oliva y el surco retroolivar. Aquí tenemos una visión posterolateral del tronco encefálico, perdón, donde aparecen otras estructuras en la región posterior del bulbo, como por ejemplo aparecen los fascículos grácil y cuneiforme, que provenían, ¿cierto?, desde la médula, y llegan hasta los tubérculos, tanto grácil como cuneiforme. Los tubérculos son la proyección de los núcleos grácil y cuneiforme hacia el exterior. Por ende, los axones de la neurona que viene ascendiendo por aquí contacta con otra neurona a este nivel, a través de los núcleos cuneiforme y grácil que están hacia interior de estos tubérculos. Aquí encontramos la cavidad del cuarto ventrículo, que también vamos a tener una clase exclusiva para estudiar los ventrículos, y tiene forma de rombo, de ahí el nombre de romboencéfalo, donde en la región o el ángulo inferior va a haber una estructura que se va a llamar el óvex, que es el ángulo inferior. Ya entrando hacia el puente, vamos a encontrar el surco limitante, que provenía de la formación del tubo neural, como también vamos a encontrar los trígonos del nervio vago y hipogloso, que en el fondo es la proyección del núcleo de estos nervios craneales que vamos a ver más adelante. También encontramos la proyección de los núcleos em, en el área vestibular, los núcleos vestibulares. Y como pueden ver acá, aparece el pedúnculo cerebeloso inferior, que es muy difícil de identificar en una muestra real, que es el pedúnculo que comunica al bulbo con el cerebelo, que acá está cortado, para poder ver esta estructura. Ya a la altura del puente encontramos las estrías medulares, que las vamos a ver en una imagen posterior, el colículo facial, que está dada principalmente por la proyección de unos fascículos que van pasando detrás del núcleo del nervio abducen, van pasando y dejan esta proyección hacia posterior. Más hacia arriba de esta proyección va a estar la eminencia medial y el surco medio continúa estando. Acá vamos a encontrar a la altura del puente también el pedúnculo cerebelar medio, que va a estar cortado. Vean las fibras cómo van rodeando de forma transversal en el puente, de ahí su nombre. Y el pedúnculo cerebelar superior o cerebeloso superior, que comunica al cerebelo con el mesencéfalo. Ya a la altura del mesencéfalo encontramos las proyecciones principalmente de lo que se conoce como colículos inferiores y colículos superiores, cuyos colículos inferiores tienen que ver principalmente con el sistema auditivo, mientras que los superiores tienen que ver con el sistema visual. En el fondo regulan reflejos tanto auditivos como visuales. Aquí tenemos una visión ya posterior, donde podemos identificar las mismas estructuras que estábamos mencionando anteriormente: fascículo grácil cuneiforme, la fisura media posterior, el tubérculo grácil, el tubérculo cuneiforme, el óvex, el trígono del nervio hipogloso, del nervio vago, el trígono del nervio hipogloso, las estrías medulares que tienen que ver con el cruce de
vías auditivas. Podemos encontrar el área vestibular, donde van a estar la proyección de unos núcleos que se llaman los núcleos vestibulares, colículo facial, eminencia media. Aquí encontramos un área también que se llama del locus ceruleus, que esta área tiene que ver con los núcleos que van a secretar o van a producir lo que se llama la noradrenalina, la que nos permite activar el sistema nervioso autónomo. Van a estar también en los pedúnculos cerebrales inferior, medio y superior, a esta altura, y los colículos en su esplendor, como son los colículos inferiores y los colículos superiores, y acá se ve la proyección de los pedúnculos en el mesencéfalo. Entonces aquí tenemos la fosa romboidea, que es lo que estábamos viendo acá, pero acá esquematizado, acá es en un tronco real. Vemos acá el bulbo, el sector del puente y el sector de los colículos, donde está el mesencéfalo, colículos superiores, colículos inferiores. Entonces, partiendo desde abajo hacia arriba, vamos a ver los fascículos cuneiformes. Claramente, como no es un esquema, se ven un poco más borrosos en un tronco real. Vemos el fascículo cuneiforme, el fascículo grácil, el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme. No consideren este nombre, considérenlo como grácil. Vemos también el pedúnculo cerebral inferior, el medio, y acá se ve el superior. Aquí ya podemos ver, esto prácticamente es muy difícil de encontrar. Por ende, acá solamente se menciona el trígono del vago y no del hipogloso. El hipogloso iría un poquito más hacia superior, pero en una muestra real es muy difícil encontrarlo. Esta es la fobia inferior, el surco mediano, ¿cierto? Que es posterior. Aquí ya aparece el trígono del... Ah, estaba el trígono del hipogloso, no lo había visto, perdón. Está considerado el trígono hipogloso. El colículo facial, la eminencia media, surco limitante, y aquí está triangularmente marcada el área vestibular, ya que el área vestibular efectivamente tiene unos núcleos superiores, unos inferiores, unos mediales y otros laterales, y se ordenan de manera triangular, justo en el ángulo que se forma el rombo. Esto es conocido como la fosa romboidea, y las estructuras marcadas en esta imagen pertenecen a esta fosa. Acá encontramos el pedúnculo cerebral superior, que está cortado. Se ve parte del velo medular superior, que es una conexión que también existe entre el mesencéfalo y el cerebelo. Tenemos el colículo inferior, colículo superior, y aquí se ven los brazos de los colículos, que van a estar conectados con una estructura que se encuentra en el tálamo, que se llaman los cuerpos geniculados. En el caso del inferior va a estar conectado brazo del colículo superior, brazo del colículo... Ah, no, este es el brazo del colículo inferior y este es el brazo del colículo superior. Aquí está mal mencionado. Por eso acá dice superior e inferior. El brazo del colículo inferior va a estar conectado con el cuerpo geniculado medial, mientras que el brazo del colículo superior va a estar conectado con el cuerpo geniculado lateral. Cuando veamos diencéfalo, vamos a identificar dónde están ubicados estos colículos. Acá tenemos una vista sagital media, ¿cierto? Fue cortado por la mitad el tronco encefálico, donde podemos identificar principalmente el conducto central de la médula. Aquí se ve parte del cruce de las fibras, que vendría siendo el límite de la médula con el bulbo, que es la decusación piramidal. Tenemos el bulbo, ¿cierto? Acá está el velo medular inferior, o también a veces mencionado como posterior. El velo medular superior, cerebelo. Tenemos el puente, mesencéfalo, y acá atrás se encuentran los colículos, tanto el superior como el inferior. Y aquí queda un espacio que es conocido como el cuarto ventrículo, y que se conecta a través de un conducto que se llama el acueducto mesencefálico o cerebral para comunicarse con este espacio que es el tercer ventrículo.
y por aquí está discurriendo el líquido cerebroespinal. Entonces aquí tenemos un mismo corte, pero en un cerebro real, donde vemos desde inferior hacia superior el bulbo raquídeo, el surco bulbopontino, surco pontomesencefálico, son los límites, ¿cierto?, de cada uno de los segmentos del tronco encefálico. Se ve hacia anterior el pedúnculo cerebral, que es el punto de conexión entre todo el tronco y el cerebro, pero se encuentra proyectado en el mesencéfalo. Y desde inferior hacia superior vamos a encontrar, bueno, esta es una región principalmente del cerebelo, que la vamos a ver más adelante, que es el nódulo. Aquí se ve el cuarto ventrículo, el velo medular superior, el inferior está, no se encuentra, y aquí se ve el acueducto cerebral o mesencefálico para comunicar el tercer ventrículo con el cuarto, y aquí se ven los colículos, tanto los superiores como los inferiores. Eso sería la configuración externa del tronco encefálico. Mientras que la configuración interna, yo voy nombrando no todas las estructuras asociadas, sino que principalmente la más importante de cada nivel. Lo que voy a estar dejando afuera principalmente van a ser algunos tractos, como los núcleos de los nervios craneales, que los vamos a ver más adelante. Pero ¿se acuerdan cuando yo hablaba de un tubérculo, por ejemplo? Empecemos por anterior. Aquí está la fisura media anterior del bulbo. Esta es una transición entre la médula espinal y el bulbo, donde podemos ver cómo van los tractos córticos espinales, y estos tractos se cruzan y forman una decusación, un cruce, que se llama la decusación piramidal, y después se van proyectando por anterior de la médula espinal hacia abajo. Entonces, cuando vienen descendiendo estos tractos, también en el bulbo forman una proyección anterior, que son las pirámides. Otra cosa importante es que en el bulbo viene subiendo el fascículo cuneiforme y grácil, para luego llegar a los núcleos de estos fascículos, que los vamos a ver en la siguiente imagen. Estos fascículos ascienden hasta este nivel, hasta el nivel de los núcleos del cordón posterior, porque aquí estamos hablando del cordón posterior de la médula, y aquí estamos en bulbo, sí, pero estos vienen subiendo por el cordón posterior de la médula. Entonces estos fascículos, al llegar a este nivel, se van a contactar con somas neuronales en estos núcleos, que son los núcleos grácil por medial y cuneiforme por lateral. Y esto se proyecta hacia afuera formando los tubérculos cuneiformes y los tubérculos grácil. Tubérculos grácil, tubérculos cuneiformes. Y acá se ven las pirámides aún más marcadas. Aún más marcadas. Después, más arriba, nos encontramos con la aparición de un núcleo que se llama el núcleo olivar inferior, que empieza a aparecer poco a poco, que tiene la especie de, aquí está el núcleo olivar accesorio medial, y también está el inferior, va a ir muy asociadito a él, y tiene una forma como de gusano arrugado, lo que va a ir proyectando hacia el lateral lo que se llama la oliva, de ahí el nombre oliva. Entonces, estas imágenes principalmente es para ir entendiendo por qué por fuera tiene esa configuración el tronco encefálico. Nuevamente podemos identificar las pirámides, la proyección de ellas hacia afuera, son cortes transversales todas estas imágenes. Después, al nivel de la oliva inferior, que ya es la oliva inferior propiamente tal, podemos ver que tiene una forma de C, muy corrugada, que se encuentra en el nivel del bulbo, formando esta superficie que se llama la oliva. Entonces este corte está justo a la altura de la oliva inferior. Acá vemos nuevamente las pirámides, proyectando, ¿cierto?, la vía piramidal, proyectándose hacia anterior, y aquí empieza a aparecer ya el cuarto ventrículo por posterior, asociado a unos plexos que son los que van a producir el líquido cerebroespinal, se llaman los plexos coroideos, y como pueden ver, siguen estando los núcleos del cuneiforme, y ya van desapareciendo el núcleo grácil, que son los que van a formar los tubérculos hacia posterior. Acá ya tenemos un corte al nivel de los núcleos vestibulares, y como pueden ver, acá empiezan a aparecer
los núcleos vestibulares, por ejemplo, el medial, el inferior, ¿cierto? Y estos son los que van a proyectar una prominencia hacia el cuarto ventrículo, hacia la fosa romboidea, hacia el lateral, que son los núcleos vestibular medial e inferior en este caso, que van a proyectar hacia posterior lo que se llama el área vestibular. Y como pueden ver acá, está el núcleo del hipogloso del 12º par craneal, que proyecta hacia atrás lo que se llama el trígono del hipogloso. Entonces, como pueden ver, en el fondo son las proyecciones de los núcleos en la superficie del tronco encefálico. Acá nuevamente pirámides y la oliva. Por ende, aquí estaría el surco preolivar y el surco retroolivar. Aquí ya llegamos a la unión bulbopontina, donde está al nivel de los núcleos cocleares, que tienen que ver con la audición. Entonces aquí ya empiezan a aparecer más núcleos vestibulares, formando el área vestibular, propiamente tal, y empiezan a aparecer los núcleos cocleares, el anterior y el posterior. Estos núcleos están bastante ya se están asociando ya en relación al puente, por ende no se pueden identificar en una proyección externa, pero sí los núcleos vestibulares, como en el caso del medial y el inferior, que sí se proyectan en el área vestibular esa posterior. Aquí ya empieza a desaparecer la oliva inferior, empieza a desaparecer la proyección de la oliva, aún continúa la proyección de las pirámides, porque todavía estamos en bulbo, pero ya entrando al puente, ya las pirámides empiezan, entre comillas, a dejar de, en el fondo, proyectar como pirámide propiamente tal, porque ya estamos en el puente, y acá se forma lo que se llama el surco basilar. Aquí estamos hablando del nivel de los núcleos del nervio facial. Aquí empieza a tener conexiones ya con el cerebelo, ahí se puede ver el pedúnculo cerebelar superior y medio, y el puente aquí no tiene graficado aún, pero en el fondo el puente aquí tiene fibras que van de forma transversal, comunicando un sector con el otro. En un momento mencioné en la superficie externa y posterior del tronco encefálico lo que se llamaba el colículo facial. Y el colículo facial se forma principalmente porque aquí está el núcleo del sexto par craneal y aquí está el núcleo del séptimo par craneal. Fíjense que los axones de este núcleo, antes de salir, rodean a este núcleo y se proyectan hacia el exterior. Y ahí es donde se produce lo que se llama el colículo facial, que es la proyección posterior que había en la superficie del tronco encefálico. Acá podemos ver cómo el septo par craneal también se proyecta hacia adelante y empiezan a aparecer los núcleos del puente o núcleos pónticos, que van a estar proyectando una prominencia hacia anterior que está delimitado en el centro por el surco basilar. Esto es un corte al nivel de la rodilla del nervio facial, porque a este sector se le menciona como la rodilla, que es la proyección del colículo facial hacia posterior. Aquí estamos en un nivel de los núcleos del trigémino, donde podemos encontrar aquí los núcleos trigéminos. Este es un corte a ese nivel, donde aún podemos identificar el pedúnculo cerebelar medio, los tractos córtico-espinales, que van a ser los tractos también mencionados como piramidales, que son los que van descendiendo y formando esa proyección piramidal que está en el bulbo, los núcleos pónticos, y también podemos identificar el pedúnculo cerebeloso superior. Aquí ya entramos a la unión ponto-mesencefálica, a la altura del cuarto par craneal, que es un par craneal que sale por posterior, es un nervio, donde ya podemos ir identificando cómo es en el fondo la compactación del tracto córtico-espinal, que aquí están prácticamente divididos los fascículos, mientras que más hacia inferior los vamos a ver más unidos. También podemos encontrar ya empieza a conformarse lo que se llama el pedúnculo cerebral, pero aún aparece el pedúnculo
cerebeloso medio, son puntos de transición. Y también podemos ver cómo se van ordenando otros fibras y núcleos alrededor del acueducto mesencefálico. Aquí ya en el mesencéfalo propiamente tal, aquí se hizo un corte al nivel del colículo inferior, donde podemos identificar este colículo y que se proyecta hacia afuera, formando el colículo inferior. Como les digo, ver la estructura interna del tronco encefálico principalmente para entender de por qué existen estas proyecciones hacia afuera del tronco. Acá podemos encontrar el pedúnculo cerebral ya, aquí ya desaparecieron los pedúnculos cerebelosos, y aquí es por donde van bajando principalmente las fibras que van desde el cerebro hacia el tronco encefálico y también la médula espinal. Entonces, este tipo de fibras son las que proyectan a un pedúnculo hacia anterior del mesencéfalo, generando un surco acá, perdón, no un surco, es una fosa más bien, una fosa que se llama la fosa interpeduncular, porque está entre ambos pedúnculos. Aquí ya tenemos un nivel más superior, que es a la altura de los colículos superiores, donde encontramos el núcleo del colículo superior con su proyección hacia exterior y posterior. Aquí encontramos el acueducto cerebral, y aquí empezamos a encontrar unas estructuras que son exclusivas del mesencéfalo, como lo son el núcleo rojo, que tiene que ver con el sistema extrapiramidal y el control motor, y la sustancia nigra, que en otros lados aparece como negra, aquí aparece como negra en realidad, pero en otros lugares aparece como nigra, con una I, no es que esté mal escrito. Y este núcleo también tiene que ver con el sistema extrapiramidal, que es donde se forma la dopamina, que esta dopamina es trasladada a unos núcleos cerebrales que se llaman los núcleos basales y permite generar control motor adecuado. Cuando estas neuronas empiezan a degenerar, la persona empieza con temblores involuntarios, conocido como el mal de Parkinson. Acá encontramos nuevamente el pedúnculo cerebral, proyectándose hacia anterior, y la fosa interpeduncular. Aquí ya tenemos un corte al nivel del cuerpo geniculado medial, ya estamos hablando prácticamente de entrar al área del diencéfalo, donde todavía se puede identificar el colículo superior, el brazo del colículo superior, que se proyecta hacia el cuerpo geniculado lateral, que son unas estructuras que están en la región posterior del tálamo. Sigue habiendo núcleo rojo, sigue habiendo sustancia negra y sigue habiendo pedúnculo cerebral. Ya está la unión entre el mesencéfalo, que se menciona como mesodiancefálica, que está al nivel de la comisura posterior, que es una estructura que encontramos en el diencéfalo, donde aún se pueden ver las fibras córtico-nucleares o córtico-espinales, bajando al pedúnculo. Todavía vemos la fosa interpeduncular, el acueducto cerebral, que es el punto de comunicación entre el cuarto y el tercer ventrículo, y empiezan a aparecer estructuras ya del tálamo. Por ende, aquí ya dejamos de identificar partes del mesencéfalo. Eso es prácticamente el tronco cefálico. Dimos tanto la configuración externa como la configuración externa principal, en la cual la relación que yo le tengo que dar a eso es que tengo que revisar la anatomía externa y después revisar la anatomía interna para identificar por qué existen estas proyecciones exteriores. Como pudieron ver, muchos núcleos y fascículos se proyectan al exterior y por eso el exterior toma ese nombre, como el caso de las pirámides, que eran las fibras córticos espinales, ¿cierto?, que se estaban proyectando por anterior, o el núcleo olivar inferior, que está a la altura del bulbo y se proyectaba como oliva, y así sucesivamente tengo que ir revisando el tronco encefálico. Ya entrando al cerebelo, el cerebelo es una estructura que tiene más bien la función de coordinación, principalmente del equilibrio, de la postura y el control motor para los movimientos finos, como el acto, por ejemplo, de dibujar, de escribir, entre otras cosas, tocar un instrumento, que está principalmente dividido por dos hemisferios.
donde vamos a encontrar un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Y a la vez estos hemisferios van a estar divididos en 3 lóbulos, que en el nombre correcto es mejor decir lobo, pero acá lo vamos a mencionar como lóbulo. Va a haber un lóbulo anterior, un lóbulo medio y un lóbulo que se llama flóculo nodular. El lóbulo anterior va a estar separado del lóbulo posterior o medio por una fisura que se llama la fisura primaria. Mientras que el lóbulo flóculo nodular va a estar separado del lóbulo posterior a través de una fisura que se llama la fisura posterolateral. En el centro, uniendo ambos hemisferios, va a estar una estructura que se llama el vermis. Y todo lo que es vermi viene, la transliteración de la palabra vermi significa gusano, ya que esta estructura tiene la forma de una oruga, de un gusano. Y va a haber un paravermis, que va a estar lateral al vermis. También vamos a encontrar ciertas proyecciones en la región más inferior, como son estas estructuras que tiene por nombre amígdalas, que están en la región más inferior y posterior del cerebelo. Y aquí podemos identificar los puntos de unión que existe entre el cerebelo y el tronco encefálico, como lo es el pedúnculo cerebral superior, el medio y el inferior. Aquí vemos un cerebelo de otro libro, el anterior era Netter, este es el caso Sobota, donde podemos identificar las mismas estructuras. Podemos encontrar el lóbulo anterior, dividido por la fisura primaria, y el lóbulo posterior, y abajo vamos a encontrar el lóbulo flóculo nodular. Aquí tenemos una visión donde el tronco encefálico fue retirado, toda una visión anterior del cerebelo, fue retirado el tronco encefálico, o sea, fue cortado los pedúnculos y quedó el cerebelo mirando en una cara anterior. Lo estamos mirando de adelante hacia atrás. Y podemos identificar el vermis, cómo se da la vuelta completa, rodeando todo el cerebelo por posterior. Vemos el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y también podemos ver los pedúnculos. Acá abajo podemos ver la proyección de las amígdalas. Y este espacio que se encuentra acá se conoce como la valécula cerebelar. Al hacer un corte sagital del cerebelo, vamos a estar cortando justo a la altura del vermis. Y el vermis se divide en varios sectores. Primero, el vermis en la parte superior se va a dividir en lo que se llama la língula cerebelar. Después va a venir un lobulillo central, que está compuesto por la segunda y tercera parte. El cuarta y la quinta parte es lo que vamos a mencionar como el culmen. Después aparece la fisura primaria, dividiendo el lobo, ¿cierto?, anterior del posterior. En el sexto va a aparecer el declive. El séptimo va a tener por nombre folium. Nuevamente el séptimo va a tener nombre de tuber. O sea, el séptimo tiene dos porciones, el folium y el tuber. Va a haber una porción octava que va a tener por nombre pirámide o piramidal. Una novena porción conocida como la úvula. Y por último, una décima porción conocida como el nódulo, de donde deriva un tercer lóbulo que se llama el nódulo flocular o flóculo nodular. Y ahí se ve el espacio del cuarto ventrículo. Entonces el vermis va a tener subdivisiones, y esto se subdivide porque cada uno de esos sectores va a tener funciones distintas. Por ejemplo, la función del lóbulo flóculo nodular, aquí está solamente identificado el nódulo, va a tener funciones principalmente de la postura. Va a regular la postura, el acto de ya ponerme de pie.
Mientras que las regiones más superiores y las más inferiores van a estar preocupados principalmente de regular el equilibrio. O sea, primero el bebé se tiene que parar, a adquirir una postura, después el bebé tiene que aprender a equilibrarse. Y a medida que va avanzando en el tiempo, cuando llegamos a los 4 o 5 años, empezamos a tomar por primera vez, o 3 años, empezamos a tomar por primera vez los lápices, empezamos a desarrollar la tercera parte, que es el neocerebelo, que es conocido como, perdón, es conocido como el neocerebelo y permite regular las funciones de motricidad fina. Entonces, en el fondo, este cerebelo va madurando en el tiempo. Esto es conocido como el arquicerebelo. Estos sectores de acá son conocidos como el paleocerebelo y los sectores del folium principalmente y el declive son conocidos como el neocerebelo. Aquí tenemos ya una visión más esquemática del cerebelo, donde podemos identificar mejor sus porciones. Lo dejé para el último para redondear, ¿cierto? Lo que habíamos mencionado anteriormente, donde podemos encontrar el lóbulo anterior, dividido por su fisura primaria, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo-nodular, dividido por el surco posterolateral. Podemos encontrar un hemisferio que es conocido como el hemisferio lateral, ya sea derecho o izquierdo, el paravermis, que lo habíamos mencionado, y el vermis. Entonces aquí se ve el nódulo del vermis, permítanme retroceder, el nódulo del vermis, y acá se ve la língula del vermis, permítanme retroceder nuevamente, la língula del vermis. Entonces nosotros aquí lo vimos en una vista sagital, acá lo estamos viendo en una vista frontal posterior. Y aquí se ve el nódulo y el flóculo, que tiene relación, ya les decía, con la regulación principalmente de la postura, que es conocido como el arquicerebelo. Proyectando esto hacia la posición del cerebelo, podemos identificar lo que acababa de comentar delante. El lóbulo flóculo nodular tiene relación principalmente con la postura, ¿cierto? Tiene muchas más funciones, pero estoy dando la función más general, regulación de postura. Mientras que la región superior del vermis y la región más inferior del vermis tenían que ver con el paleocerebelo, que en el fondo era la regulación ya del equilibrio propiamente tal. Y por último estaba el neocerebelo, que tenía que ver con la relación de la motricidad fina. Aquí también tenemos la corteza cerebelosa y el vermis, dividido también de una visión posterior y aplanada, donde podemos identificar todas las partes del vermis en su relación con la corteza cerebelosa. Aquí no voy a dar grandes nombres, sino que más bien la relación del vermis que lo habíamos mencionado, ¿cierto? Las distintas partes, língula, lobulillo central, culmen, declive, folium, etc. Y la división lobular, lóbulo anterior, lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular. Aquí hicimos un corte tanto transversal en la parte superior como un corte frontal en la parte inferior, donde podemos identificar los núcleos internos que tiene el cerebelo y el versus de la sustancia gris con la sustancia blanca. Vamos a partir primero con hacer la relación del puente. Acá nosotros tenemos el puente hacia anterior, aquí tenemos el espacio del cuarto ventrículo, y como pueden ver hay fibras que están conectando de un lado al otro a través del puente, por eso el nombre de esta estructura, de puente. Y hacia el interior de la sustancia blanca del cerebelo, vamos a encontrar lo que se llaman los núcleos internos, donde son 4 pares, tanto son 4 al lado derecho y 4 al lado izquierdo. Desde lateral hacia medial, vamos a encontrar el núcleo dentado, más hacia medial vamos a encontrar el núcleo emboliforme, después vamos a encontrar los núcleos globosos, y después vamos a encontrar el núcleo fastigio, de lateral hacia medial. Y otra cosa importante a destacar es que el cerebelo tiene una gran cantidad de materia gris con unos tremendos surcos para aumentar la superficie
cerebelar de la corteza. Como pueden ver, la corteza cerebelosa tiene muchas rugosidades. Acá es un corte frontal donde podemos identificar el núcleo dentado. No lo confundan con el núcleo olivar inferior, se parecen, pero el núcleo olivar inferior está en el bulbo, acá abajo, mientras que el núcleo dentado está en el cerebelo. Como aquí fue cortado la parte más céntrica, no logramos identificar los núcleos que están hacia medial, como lo eran el emboliforme, los globosos y el fastigio. Principalmente se ve el núcleo dentado y se ve la corteza cerebelar, formando las foliolas que se llaman, o laminillas cerebelares. Eso sería el cerebelo principalmente. Ahora vamos a ver la relación de los nervios craneales con el tronco encefálico, aunque hay dos nervios craneales que pertenecen al cerebro, que son el primero y el segundo. Los vamos a mencionar ahora, pero vuelvo a insistir que pertenecen al cerebro y no al tronco encefálico. El tronco encefálico pertenecen 10 que están asociados a él. Vamos a partir por el primero. El primero es el tracto olfatorio, que es el primer par craneal, que tiene que ver con el sentido de la olfacción, el acto de oler. Vamos a tener un segundo par craneal, que tiene que ver más bien con el nervio óptico. Aquí detallé el quiasma porque por aquí va la vía visual, pero más bien el nervio óptico es el segundo par, lo destaco como nervio óptico. Vuelvo a insistir para cuando lo estudien, destaqué el quiasma solamente porque por aquí va pasa vía visual, pero en realidad el nervio óptico es el componente como tal de el segundo par craneal. Está el nervio oculomotor, que regula el principal movimiento de los músculos que permiten mover el ojo. Se encuentra en la fosa interpeduncular, ahí está su origen aparente, en la fosa interpeduncular. Tenemos el nervio troclear, que es el único nervio que emerge por la región posterior del tronco encefálico, que es el nervio troclear, o antes mencionado como patético, ya que también moviliza el bulbo ocular en distintas direcciones y que permitía generar una actitud de una persona que cuando uno refiere a una persona que, oye, qué patético esta persona, refería a que el ojo se movía de una forma en la cual hace como una especie de desprecio. El quinto par craneal, que es el trigémino, emerge por la cara anterolateral del puente. Es el único nervio que emerge por el puente. El sexto par craneal, disculpen. El quinto par craneal, que emerge por el puente, en su región posterolateral, tiene relación principalmente con la inervación sensitiva de la cara y casi todas las cavidades, prácticamente todas las cavidades que están en la cabeza, como la cavidad orbitaria, la cavidad nasal y la cavidad oral. Principalmente sensa dolor, presión, ese tipo de esterocepción. Y va a tener un componente motor para inervar los músculos masticatorios, que ya los vimos en algún momento. Después viene el sexto par craneal, que fíjense que emerge en el surco bulbopontino por sobre las pirámides. Entonces, ¿por dónde emerge el sexto par craneal? Por el surco bulbopontino sobre las pirámides. Este nervio también va a inervar músculos de los ojos. Por ende, va a tener el bulbo ocular 3 nervios involucrados para su movilidad. El tercero, el cuarto y el sexto. Más hacia lateral, pero sobre la oliva, casi llegando a la fosita supraolivar, sale el séptimo par craneal, que tiene que ver más bien con la inervación principalmente de los músculos de la mímica. ¿Se acuerdan que vimos musculatura de la mímica, los músculos que generan los movimientos faciales? Este nervio es el que lo va a inervar, por ende tiene el nombre de nervio facial. Después, más hacia el lateral, aparece un nervio que se llama vestíbulo coclear. Vestíbulo se refiere a la área de control postural y equilibrio, que están asociadas hacia el oído medio, oído interno,
y coclear tiene que ver con la relación de la audición. Entonces, por eso tiene el nombre de vestíbulo coclear, porque ambos órganos se encuentran en el oído. Entonces, son dos nervios distintos que se terminan unificando para formar un puro nervio que se llama el vestíbulo coclear. El noveno corresponde a un nervio que se llama glosofaringio. Se llama gloso en relación a la lengua y faringio en relación a la faringe. De ahí su nombre, glosofaringio, el cual va a inervar principalmente de forma sensorial a la lengua para sentir el gusto y va a inervar algunos músculos de la región de la faringe, principalmente el estilo faringio. Después viene un décimo par, que es conocido como el nervio vago, que va a inervar prácticamente todos los órganos internos hasta el colon transverso. Va a inervar corazón, pulmón, hígado, páncreas, estómago, duodeno, vaso. Va a inervar de forma parasimpática y también adquirir la información o información sensitiva de esas regiones para trasladarla al sistema nervioso central. Es el nervio más largo, par craneal más largo de los 12, ya que se proyecta hacia la región de tórax y abdomen. Después viene el onceavo par craneal, que es el accesorio, que es el que está acá abajo, que ese nervio también tiene emergencia a partir de la médula espinal. Desde los primeros 6 niveles de la médula espinal se va a proyectar hacia superior y va a salir una proyección del tronco encefálico formando este nervio, que es el accesorio, y que también sale por la fosa craneal posterior. Por eso tiene el nombre de craneal, nervio craneal. A pesar de que tiene algunos segmentos medulares participando. Este nervio accesorio va a inervar principalmente el trapecio y el esternocleidomastoideo, que son los que permiten dirigir la cabeza de un lado hacia el otro, y que están en extrema relación con los nervios vestibulares, que tienen que ver con el equilibrio. Y por último, vamos a encontrar el nervio hipogloso, que se encuentra en el surco preolivar, como pueden ver, mientras que el 9, el 10 y el 11 van a estar en un surco que se llama posterolateral. No alcanzan a meterse detrás del surco retroolivar, sino que están en el surco posterolateral, mientras que el 12avo en el surco preolivar. Y este nervio, el hipogloso, hipo, abajo, gloso, lengua, se traslada por debajo de la lengua y va a inervar principalmente de los 17 músculos de la lengua, inerva 15, porque los dos restantes lo inerva el nervio vago. Entonces aquí vemos una estructura real, donde podemos identificar el tercer par craneal, donde emerge el sexto, donde emerge el séptimo, donde emerge el quinto, donde emerge el octavo, el noveno, el décimo y el undécimo, como también el nervio hipogloso, que es el duodécimo. Entonces aquí está indicando el origen aparente de los nervios, porque como pueden ver, los nervios en sí no están por completo, pero sí está apuntando el punto de origen de estos nervios. ¿Por qué se llama origen aparente? Que es por donde yo a simple vista puedo identificar dónde están saliendo o entrando. Cuando hablo de origen real, que lo vamos a ver un poco más adelante, es donde están los núcleos de estos nervios. Acá es importante destacar el cuarto par craneal, que es el único que emerge por posterior. Y fíjense que emerge bajo los colículos inferiores, a la altura del mesencéfalo. Por eso coloqué esta imagen, que tiene relación con el nervio troclear, ¿cierto? Y lo vamos a ver acá, que acá está el punto de emergencia en un cerebro real, en un encéfalo real. Vamos a ver el punto de emergencia del cuarto par craneal. Este cuarto par craneal se lateraliza y se dirige hacia adelante para ingresar a través de la fisura orbitaria superior, que pertenece al hueso fenoide, para dirigirse al bulbo ocular. Aquí vamos a ver unas funciones generales de estos nervios. Los vamos a ir mencionando uno por uno, donde encontramos el nervio olfatorio,
como bien les decía, tiene que ver con el órgano de la olfacción. En las fosas nasales hay un epitelio que se llama epitelio amarillo o pituitaria amarilla, que es la que tiene los fascículos de los nervios olfatorios para ser captados por este bulbo, que es el bulbo olfatorio, y ser ingresada la información hacia el cerebro. Este es un nervio que deriva del telencéfalo, mientras que el nervio óptico, que es el que permite la visión, pertenece al diencéfalo, que este trayecto lo estaríamos mencionando como nervio óptico, y permite ayudarnos en la visión, en la recepción de la visión. El oculomotor, el troclear y el abducen inervan músculos que están alrededor del ojo para poder movilizarlo. El quinto par, que es el trigémino, principalmente genera la sensibilidad de lo que es la cara, los senos paranasales y los dientes. Y se llama trigémino porque tiene tres porciones. Tiene una porción oftálmica, que va a inervar por fuera del ojo para sensar dolor, temperatura, y entre otros. Una que se va a llamar porción maxilar, que va a inervar la región media, donde está el hueso maxilar. Y otra porción que se llama mandibular, que va a inervar la región mandibular de la cara, como también va a emerger una función motora para los músculos masticatorios. El séptimo par va a inervar principalmente los músculos de la cara, los que permiten hacer los movimientos de la mímica. Como entre otros, también va a inervar parasimpáticamente glándulas y también sensorialmente la lengua para sentir el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. El octavo par, que es el vestíbulo coclear, tiene una porción coclear y una vestibular. La coclear va a estar principalmente enfocada en lo que es la audición, mientras que la vestibular va a estar enfocada principalmente en el equilibrio. No se preocupen respecto a el nombre de cada una de las estructuras que componen, por ejemplo, el aparato de la audición y el equilibrio, ya que esto lo vamos a ver en su momento en una clase por sí solo. El nervio glosofaríngeo inerva el tercio posterior de la lengua para identificar el gusto, como también la región de la faringe de forma sensitiva y el oído medio. El nervio vago, como les dije anteriormente, inerva prácticamente todos los órganos internos: pulmón, corazón, esófago, estómago, todo el intestino delgado, hasta el colon ascendente y parte del transverso. De ahí para abajo continúa la médula espinal tomando esta información como tal. El accesorio inerva principalmente el esternocleidomastoideo y el trapecio, que nos permite movilizar la cabeza en distintas direcciones. Y por último, el hipogloso, que va a inervar principalmente los músculos de la lengua, para poder darle la motilidad a la lengua. En la lengua hay asociados 5 nervios de esto: el trigémino, para sensar el dolor; el séptimo par, para sensar el gusto, los 2/3 anteriores; noveno par, para sensar el gusto en el tercio posterior; el vago, que toma la región más inferior de la lengua, captando el sabor también, principalmente los sabores amargos; y por último, el hipogloso, que le permite dar la motilidad. Entonces tenemos un nervio sensitivo en la lengua, 3 nervios que van a ser sensoriales y un nervio que va a ser motor. Esto solamente para recordarlo. Aquí vemos la base de cráneo y vemos, ¿se acuerdan que habíamos visto una gran cantidad de agujeros asociados a el neurocráneo, en la base de cráneo, en la cual yo no hice mucha mención sobre estos agujeros, sino que, o sea, más bien lo mencioné el nombre de cada agujero, pero no hice más mención respecto a él. Pero estos agujeros tienen, la gran mayoría, tienen relación con los nervios craneales. Por ejemplo, voy a tomar cualquiera: la fisura orbitaria superior, que la mencioné hace poquito, que está en el hueso esfenoide. Fisura orbitaria superior pasa al tercer par craneal, el cuarto, el nervio oftálmico del quinto y el sexto par craneal. Voy a tomar otro, por ejemplo, el agujero yugular, o conocido como rasgado posterior, donde pasa el noveno par, el décimo par y el onceavo par. Entonces aquí lo que tengo que hacer en esta imagen es estudiar en la casita, revisarla, nuevamente la base de cráneo,
los agujeros que están asociados a ellos y qué nervio está pasando a través de estos agujeros. Aquí vemos los nervios craneales asociados a la base de cráneo. Esto es más bien una imagen más in situ, está en el lugar, en la posición correcta, donde vemos cómo discurren estos nervios a través de los respectivos agujeros, donde podemos ver sobre la lámina cribosa etmoide el nervio olfatorio, podemos ver el nervio óptico, podemos ver el nervio oculomotor, fíjense el troclear que viene desde atrás y se mete hacia adelante, podemos ver las tres ramas del trigémino, etc. Aquí vemos in situ cómo se localizan los nervios craneales y cómo se van proyectando en estos agujeros que vimos en la imagen anterior. Ya casi finalizando, es importante destacar que los nervios craneales tienen un origen real, que es a partir del ordenamiento que existe desde el origen embrionario, que lo vimos en generalidades. Recuerden que en generalidades vimos que en la región posterior, cuando se estaba formando el tubo neural, quedaba una placa alar y una placa basal, y que la altura del tronco encefálico acá atrás se separaba y quedaba la región motora bien hacia anterior y la región sensitiva olar bien hacia lateral, cosa que en la médula no ocurre. Por eso puse una médula primero. Pero esta clasificación es muy importante para identificar el ordenamiento de los nervios craneales. Por ejemplo, aquí vemos los núcleos sensitivos somáticos de la médula, que van a captar información aferente, dolor, temperatura, etc. En el bulbo estos se lateralizan y quedan en este sector. Los núcleos sensitivos viscerales, que tienen que ver con las sensaciones viscerales de todos los órganos internos, que son captados a través de aquí, para después llevar la información hacia arriba, también se lateraliza en el bulbo y en el puente para quedar en esta región. Los núcleos eferentes autónomos que tienen que ver con la motilidad del órgano interno, ¿cierto? La musculatura lisa, como el intestino, etc., se lateralizan solamente un poco y quedaría como en este sector. Y por último, los núcleos motores somáticos, que tienen que ver con la motilidad de los movimientos, perdón, de los músculos voluntarios, quedan en el mismo sector. En el fondo, esta asta como que se fuera hacia lateral, en el caso del desarrollo del bulbo y el puente. Entonces, aquí vemos un esquema donde podemos ver que los nervios sensitivos tienen sus núcleos más lateralizados, como por ejemplo los núcleos vestibulares, los núcleos cocleares, los núcleos del nervio trigémino o el núcleo tracto solitario, que son los núcleos sensitivos, están más hacia lateral, mientras que los núcleos motores de los nervios craneales están más hacia medial, se encuentran más hacia medial, debido, voy a retroceder, a la configuración que está en la médula espinal, pero que a la altura del bulbo se abre. Entonces lo sensitivo queda más lateral y lo motor queda más hacia medial. Por eso que acá vemos que lo sensitivo como que tiende a irse hacia lateral, mientras que lo motor queda en un lugar céntrico. Entonces este es el origen real del nervio, porque nosotros tenemos un origen aparente, como por ejemplo el nervio trigémino, pero al momento de ingresar al puente va a llegar a un núcleo que se llama el núcleo principal del trigémino. Y de ahí van a subir sus fibras hacia el cerebro para, en el fondo, lograr captar la información que me está llegando. Por ejemplo, acá vemos el núcleo del nervio oculomotor, que está en la región más posterior del mesencéfalo, pero el origen aparente está en la fosa interpeduncular, el tercer par. Pero el tercer par nace desde acá. Por eso este es su origen real y este es su origen aparente. Y así sucesivamente con todos los otros nervios. Como en el siguiente esquema. Aquí vemos todos los núcleos reales o el origen real de los nervios craneales. Eh, por ahora no quiero que aprendan con tanto detalle esta estructura, sino que más bien entiendan de que el nervio craneal tiene un núcleo interno donde va a llegar dependiendo si es sensitivo o va a salir dependiendo si es motor.
Por ejemplo, acá tenemos el núcleo del nervio facial, que está asociado casi justo en la unión entre el bulbo y el puente. Los axones de este nervio rodean al núcleo real, o más que núcleo real, al núcleo del nervio abducen, lo rodean y se proyecta hacia adelante formando lo que se llama el nervio facial. Y acá hacia atrás forma lo que se llama el colículo facial. A través de esta rodilla, que es la rodilla del nervio facial, se forma el colículo facial, que era la proyección posterior que veíamos en el piso del cuarto ventrículo. Entonces, el origen real se refiere por dónde está emergiendo o está entrando el nervio. Mientras que el origen, perdón, ese es el origen aparente, es donde está emergiendo o entrando el nervio, y el origen real es donde efectivamente llega el nervio o se origina el nervio. Aquí está identificado por colores lo que son las fibras eferentes, las que van saliendo. De color azul, las fibras aferentes, las que vienen ingresando. Y las fibras mixtas son fibras que llevan tanto sensitivo como motor, o sea, aferente con eferente. Entonces, miren acá. Acá tenemos una clasificación de los nervios craneales, donde vemos que los nervios motores van más centralizados, como ocurre con el tercero, el cuarto y el sexto, que tienen que ver con la movilidad del bulbo ocular. Y acá abajo vemos el 12º par craneal, que tiene que ver con la motilidad de la lengua. O sea, los nervios motores se centralizan. Después tenemos una región motora que es más bien visceral, que se llama la región visceral eferente. Y también vamos a tener una región visceral eferente especial, que especial se refiere principalmente a que va a inervar estructuras que se encuentran exclusivamente en el cráneo y que tienen una función, como el nombre o el apellido lo dice, especial. Cuando tiene apellido general, quiere decir que es un nervio que se distribuye en más lugares y sensa información que está distribuida al igual que en todo el cuerpo. En el caso de los sensitivos, fíjense que se lateralizan, se van más hacia lateral, como ocurre con los nervios, como los núcleos vestibulares y cocleares, y como ocurre con el núcleo del trigémino, que es el gran nervio sensitivo de la cabeza, con un núcleo principal, un núcleo descendente y un núcleo mesencefálico. Este núcleo descendente es la continuación de la sustancia gelatinosa que viene desde la médula espinal. Cuando llega al bulbo se transforma en la raíz descendente del trigémino. Y el núcleo del tracto solitario, que tiene que ver principalmente, sobre todo la porción rostral, con recibir las sensaciones del gusto a partir del séptimo, noveno y 10º par craneal. Entonces, tiene una configuración muy similar a la médula, pero como acá se abrió y se formó el rombo, y se separó de alguna otra forma, se amplió la región posterior tanto del puente como del mesencéfalo y el bulbo, los núcleos se trasladaron más hacia lateral, sobre todo los sensitivos. Entonces aquí están divididos los grupos somático-eferentes, que están solamente en el centro, como lo es el núcleo oculomotor, troclear, abducen e hipogloso, son eminentemente motores, participan en la motilidad tanto del bulbo ocular como de la lengua. También encontramos un grupo que se llama visceral eferente general, por ejemplo, el núcleo dorsal del vago, general totalmente porque adquiere información de muchas partes del cuerpo, es mucho más generalizado. Tenemos el núcleo lagrimal, que tiene que ver con la inervación de la glándula lagrimal, los núcleos salivatorios, tanto superior como inferior. El superior pertenece al séptimo par, mientras que el inferior al noveno par, que tienen que ver con la inervación de las glándulas salivales. Y el núcleo accesorio del oculomotor, conocido como de Edinger-Westphal, que es el que está acá arriba, que tiene que ver principalmente con la contracción pupilar. En el fondo reduce la pupila, produce una miosis. Tenemos también un grupo que se llama visceral que inerva vísceras, eferente, que es de salida, y especial porque inerva exclusivamente ciertos sectores. Como ocurre con el núcleo ambiguo, que tiene que ver con el noveno, 10º y 11º par,
noveno glosofaringio, décimo el vago y un décimo el accesorio, que tiene que ver con la inervación del esternocleido y el trapecio. El núcleo motor del facial, que va a inervar exclusivamente los nervios, los músculos de la cara, ¿cierto? Este eferente son netamente motores estos nervios. Y el trigémino, que va a inervar principalmente los músculos masticatorios, como era el temporal, pterigoideo medial y lateral, y el músculo macetero, entre otros. También vamos a tener un grupo somático ya es más generalizado, aferente que ingresa información, y general, ya lo expliqué anteriormente, que era generalizado, que comprende principalmente la sensibilidad esteroceptiva y propioceptiva a partir del nervio trigémino. ¿Propioceptiva en qué sentido? Por ejemplo, de la articulación temporomandibular, y también de la musculatura asociada que inerva el trigémino, y esteroceptiva todas las sensaciones de la superficie de nuestra cara. Por ejemplo, a mí me salió una espinilla aquí, ciega más encima, dolorosa. Me la palpo y me duele. ¿Quién la va a sensar? El trigémino. ¿A través de qué nervio? Del nervio maxilar, y va a ingresar la información a este núcleo, que es el núcleo principal del trigémino, y de ahí se va a proyectar hacia la corteza cerebral, y ahí uno es cuando dice, pucha que me duele esta espinilla. Hay un quinto grupo, que es el grupo somático aferente especial, que está dado principalmente por los nervios, los núcleos vestibular y cocleares, que van a participar principalmente en la audición y el equilibrio, como lo habíamos mencionado. Están bastante lateralizados porque acá, como insisto, se amplió la médula espinal, acá se abrió y formó lo que se llama puente y bulbo. Y como bien dice acá, tenemos núcleos dorsales y ventrales, de los cuales pertenecen a los cocleares, y los vestibulares, que tenemos un descendente, un superior, medial y lateral. El descendente también es conocido como inferior. También tenemos un grupo que se llama visceral aferente general. Visceral, inervo vísceras, aferente, recibe información, y general, que está distribuido en gran parte, como ocurre con parte del séptimo par, del noveno par y del décimo par. Es lo que se conoce como el núcleo solitario. Y por último, está el grupo visceral aferente, pero especial. ¿Por qué especial? Porque es parte del tracto que es la porción rostral, parte de lo que es el fascículo solitario o tracto solitario, que me va a permitir sentir el gusto. Y por eso es especial, porque el gusto lo puedo sentir solamente en una parte, que es, gracias a la lengua, parte del paladar, y que está principalmente conformado por el séptimo par, el noveno par y el décimo par. El séptimo par habíamos mencionado que captaba la información gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, mientras que el noveno par, el tercio posterior, y la región más inferior o la raíz de la lengua, el décimo par, que es el vago, y también parte del paladar y la faringe. Incluso en la faringe hay papilas gustativas. Por último, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Y bueno, aquí una mención chistosa de lo que es el sistema nervioso central, porque es para volverse un poco loco, eh, es para dilatar un poco el ambiente, pero traten de darle énfasis a la clase en el estudio, principalmente. Y lo que tengan duda, recurran a una bibliografía, pero traten de concentrarse en lo que fue mencionado en la clase. Cualquier duda, consulta, siempre envíenmela a través de Moodle. Así que eso es lo que estaríamos viendo respecto a lo que es el troncoencefálico cerebelo y la asociación de los nervios craneales.